Capítulo extra, el nacimiento de una nueva reina de la espada. 3 santos de la espada estaban reunidos en el salón efímero del santuario de la espada, cada uno con una rodilla sobre el suelo. Eran Nina Farion, Gino Bridge, y Eris Greyrad. De pie ante ellos estaba el dios de la espada, Gal Farion. Él estaba relajado mientras miraba abajo hacia sus discípulos, quienes tenían sus manos sobre las espadas en sus caderas. Lentamente, él dijo: su esgrima ya ha sobrepasado la de un santo de la espada. Los hombros de Gino se retorcieron. Casi es hora para reconocer al primer rey de la espada desde Gislan. Los ojos de Gino se abrieron completamente. Él apretó su puño, temblando. Una emoción indescriptible lo estaba abrumando. Él quería saltar y gritar, pero se aguantó las ganas de hacerlo. Gino todavía no identificaba de cuál emoción se trataba. Al menos, él sabía que no era una negativa. Sin embargo, el dios de la espada no había terminado de hablar. Pero antes de hacerlo, tengo una pregunta. Todos esperaron en silencio. ¿Qué creen ustedes tres que separa a un santo de la espada, un rey de la espada, y un emperador de la espada? Su fuerza, respondió Nina. Estaba claro en sus expresiones que ellos no podían pensar en alguna otra respuesta. Pero, al mismo tiempo, ellos también sabían que no era tan simple. El dios de la espada quería saber lo que venía después de la fuerza. ¿Qué más los separaba? Nina, ¿qué te dijo tu maestro que debías hacer después de adquirir la espada de luz? El maestro de Nina no era Gal Farion. La persona que la había entrenado era el padre de Gino, Timothy Bridge. Ella reflexionó acerca de las enseñanzas del hombre y dijo: él dijo, ya que eres diestra, entrena tu mano izquierda. Él me dijo que no sería capaz de liberar la espada de luz hasta que pudiera blandir a la perfección una espada en mi mano izquierda. Así es. Tu mano no dominante es importante para usar la espada de luz, ¿entiendes por qué? Si tensas tu mano dominante, causará que la hoja se desplace hacia el costado. Sí. Tienes que invertir toda tu aura de batalla en el ataque y cortar en línea recta. Es simple, pero es el secreto más profundo de la técnica espada de luz. La esgrima no se trataba solo de cortar a un objetivo en movimiento. Si arremetías directamente y usabas un ataque frontal, cualquiera podría esquivarlo fácilmente. Era por eso que los usuarios de espada atacaban desde abajo, del costado, o diagonalmente, usando movimientos impredecibles para atrapar a sus enemigos desprevenidos. No obstante, el primer dios de la espada era diferente. Él no necesitaba esos trucos. En cambio, él cortaba cualquier cosa al moverse más rápido que la reacción de su oponente. Este secreto está escrito en la historia del estilo del dios de la espada. Gal pasó sus uñas contra la empuñadura de su espada. Cada generación de dios de la espada ha trabajado lentamente para desentrañar las inexplicables técnicas que cultivó el primer dios de la espada. Eso es lo que nos llevó a la forma actual del estilo del dios de la espada. Una vez que entiendan los secretos más profundos de la espada de luz, el principio detrás de ella, y cómo usarla de forma práctica, es muy simple. Cualquiera con un mínimo de talento puede fácilmente aprender a usarla. Eso llevó a la era en que el estilo del dios de la espada fue considerado el más fuerte. Podemos levantar nuestras cabezas orgullosamente gracias al primer dios de la espada y sus predecesores quienes desbloquearon los secretos de sus técnicas. Una vez más, sus dedos tocaron la empuñadura de su espada. La espada de luz es la mejor técnica del estilo del dios de la espada. Los practicantes de los otros estilos la llamarían nuestra técnica secreta. Sin embargo, hay algunos que perciben la esencia de ella mejor que otros. Los santos de la espada, reyes de la espada, emperadores de la espada, y el dios de la espada, en realidad, es un poco extraño. Todos estamos haciendo lo mismo, pero algunos de nosotros son más fuertes y algunos más débiles. Gal giró su mirada hacia Gino. Gino, ¿qué crees que hace la diferencia? Respóndeme. Gino levantó su mentón, con su rostro adquiriendo una expresión de nerviosismo. Él no tenía idea de cuál era la respuesta, pero sentía la presión de responder rápidamente. La habilidad para pensar de forma lógica, moverse hábilmente, la fuerza física, o tal vez la calidad del arma. La calidad del arma, ¿por cuántos años has estado entrenando, chico? ¿Estás seguro de que no necesitas regresar a lo básico?, rugió hacia el Gal.
Me disculpo. El rostro de Gino se puso pálido mientras bajaba su mirada. Lo que Gino realmente quiso decir era talento, pero él sabía muy bien que esa no era la respuesta que el dios de la espada deseaba. No había forma de que una pregunta tan compleja pudiera ser respondida con una sola palabra. Después de todo, ellos ahora mismo estaban discutiendo la complejidad del talento. Si Gino decía algo así de estúpido, Gal lo sacaría de la contienda inmediatamente. No sabes por qué todavía eres un niño, ¿eh? No importa. Los fuertes todavía son fuertes, ya sea si entienden o no. Muy bien, Nina, responde tú. Nina consideró su respuesta cuidadosamente. Muy probablemente, él estaba preguntando qué los separaba de aquellos superiores a ellos. Tenía que ser algo que los reyes de la espada tenían que Nina y sus compañeros santos de la espada no. Pensándolo bien, las personas en aquellas posiciones, dios de la espada, emperador de la espada, etc., todos tenían compañeros o compañeras de vida. Ella también quería eso. Un novio o un esposo. Nina miró hacia Gino. Él todavía tenía su mirada pegada al suelo, con una expresión confusa en su rostro. Gino era menor que ella, pero últimamente, ella se estaba interesando mucho en él. Repentinamente, se le vino a la mente una palabra que ella con frecuencia escuchaba decir al dios de la espada. Es el deseo. Ja, bueno, de seguro has madurado mucho últimamente, actuando de forma más femenina. Justo lo que esperaría de mi hija. El río viendo directamente a través de ella. Nina no reaccionó. Ella había practicado para que estas cosas no la hicieran enojar. Deseo, bueno, no te equivocas en eso. Pero, ¿cuánto puedes soportar tu propio deseo? ¿A qué se refiere con eso? Por ejemplo, si te dijera que tienes que escoger entre casarte con Gino y convertirte en una reina de la espada, ¿qué escogerías? Ante la mención del matrimonio, Gino y Nina intercambiaron miradas. Sus mejillas se sonrojaron suavemente. Escogería convertirme en reina de la espada. En otras palabras, ella abandonaría su oportunidad de casarse con Gino. Eso mostraba los límites de sus propios deseos. Ella comprendió tardíamente que su respuesta había sido un error. Ingenua como siempre. Él resopló con una risa mientras ella bajaba su mirada. Gal volvió su atención hacia la última integrante de su grupo. Eris, ¿qué hay de ti? Determinación. ¿Determinación, eh? No, esa tampoco es la respuesta. Él sonrió y la descartó. Sin embargo, Eris simplemente miró de vuelta hacia él y dijo, sí lo es. Determinación es la respuesta correcta. En lo profundo de su mente, ella veía a Orsted atravesando el pecho de Rudeus. Eris recordaba lo lamentablemente débil que era mientras él caía al suelo. Ella se había vuelto más fuerte desde entonces. Su poder y velocidad estaban en un nivel completamente diferente. Sin embargo, no era suficiente para derrotar a Orsted. Luego de años de entrenamiento, Eris había dado un vistazo al límite de sus habilidades. Sin importar lo mucho que entrenara, ella nunca alcanzaría el nivel de Orsted. No era una exageración. Ella sabía que nunca sería capaz de derrotarlo por sí sola. Pero sería una historia diferente si estaba con Rudeus. Juntos, ellos podrían ser capaces de lograrlo. Con la magia de Rudeus y sus habilidades con la espada, ellos podrían ganar. Incluso si tenía que sacrificarme para restringir a Orsted, Rudeus podría dar el golpe definitivo. Si Rudeus ganaba, eso también sería una victoria para Eris. Por supuesto, ella moriría, pero Rudeus viviría. Significaba que ella perdería la oportunidad de tener un futuro con él, pero no le importaba. Pensar en el futuro solo le haría perder la calma, y perder la calma apagaría su espada. Una espada apagada podría provocar la muerte de ambos. Si alguien iba a perder su vida, tenía que ser ella. Eris estaba determinada a perseguir ese desenlace, o quizá alguien podría decir que estaba resignada a él. ¿Entonces no te importa no convertirte en reina de la espada?, preguntó Gal. Eso no tiene importancia para mí. Creí que querías ser más fuerte. Sí, eso quiero. Pero un título no cambia lo fuerte que una persona es, ¿o sí? Complacido, el dios de la espada murmuró, muy bien. Eris y Nina,
La que derrote a la otra será nombrada reina de la espada. Los hombros de Hino se desplomaron de la derrota. Nina y Eris se pusieron frente a frente. Cada una de ellas blandía una espada de madera. Aunque no parecía ser un arma letal, en las manos de dos santas de la espada, fácilmente podía ser usada para terminar con la vida de la otra. Esto me trae recuerdos de la primera vez que vine aquí. En efecto. Habían pasado varios años desde que Gislan trajo a Eris al santuario de la espada. Eris había sido como un animal salvaje, y a causa de ella Nina había probado la humillación. Después de todo, ella se había orinado enfrente de Hino y los demás santos de la espada. Solo recordar el incidente era suficiente para hacer que Nina quisiera cubrirse el rostro y retorcerse de la agonía. Dicho eso, ella no le guardaba rencor a Eris. Gracias a Eris, ella se había vuelto más fuerte. Ella había descartado su orgullo y se había sumergido completamente en su entrenamiento. Su humillación era lo que la motivaba. Nina comentó asertivamente: «Yo seré la ganadora el día de hoy». Eris estaba emitiendo sed de sangre en olas, pero Nina no se inmutó. Ella era como un monje en su entrenamiento hacia la iluminación en la forma en que miraba hacia Eris con una expresión tranquila y genial. En el instante siguiente, toda la hostilidad proveniente de Eris desapareció. Su expresión era el completo opuesto a la de Nina, ella estaba sonriendo maniáticamente, como un depredador observando a su presa. La forma en que su espeluznante sonrisa se extendía de oreja a oreja era suficiente para provocar escalofríos a cualquiera. Un miedo instintivo surgió dentro de Nina. Ellas habían intercambiado golpes muchas veces bajo la tutela de la reina del agua Isolde, y Nina había perdido la mayoría. Por supuesto, también hubo ocasiones en las que ella ganó. Pero los recuerdos de las derrotas estaban frescos en su mente. Particularmente debido a que cada vez que Nina perdía, Eris tenía esa sonrisa en su rostro. Eris no se movía. Ella permaneció completamente quieta, con esa bestial sonrisa en su rostro. Esto era raro para ella, considerando que siempre era la primera en hacer un movimiento. Ella está pensando en contraatacar, pensó Nina. Ella había enfrentado contraataques muchas veces cuando luchó contra Isolde. Eris no podía usar las técnicas del estilo del dios del agua, pero las del estilo del dios del norte también poseían contraataques. Muy probablemente eso era lo que estaba esperando Eris. El silencio permanecía en el aire. Eris sostenía su arma a la altura del hombro, mientras Nina sostenía la suya sobre su cabeza. Ambas estaban perfectamente quietas, a solo un paso de la otra. El rostro de Nina estaba inexpresivo, mientras que el de Eris mostraba una gran sonrisa. Ambas parecían un par de espeluznantes estatuas, debido a la forma en que se miraban sin siquiera parpadear. Esta quietud era inusual para dos estudiantes del estilo del dios de la espada, el cual predicaba que el primero en hacer un movimiento sería el ganador. Ninguna de ellas se atrevió a moverse. Fue Galfarion quien finalmente dejó salir un suspiro. ¿Por cuánto tiempo se van a quedar mirándose? Estas palabras fueron la señal. Nina fue la primera en moverse. Ella dio un paso al frente con confianza. Usó ese trabajo de pies que ella había practicado decenas de miles de veces durante el curso de su entrenamiento. La forma en que ella movía sus piernas era lógica, incluso podría decirse que óptima, y energía surgió a través de su torso. Nina mezcló esta energía con su aura de batalla, enviándola hacia su brazo y dentro de su hoja, la espada de luz. Esta habilidad, catalogada como la más rápida de todas, arremetió hacia Eris. La técnica de Nina era impecable. Cualquiera que la viera estaría impresionado, quedando mudo a causa de su perfección. Pero... ¡Gra! Una pesada fuerza golpeó el estómago de Nina, haciéndola retroceder una gran distancia. Su cuerpo chocó contra la pared antes de desplomarse en el suelo. Su uniforme estaba rasgado, dejando su tonificado estómago visible. Un gran moretón rojo se extendió lentamente a través de su piel. Una sensación de quemadura atravesó su cuerpo. Suficiente, declaró el dios de la espada. Nina miró sorprendida hacia Eris. Sudor caía de la frente de esta última. Su uniforme estaba ligeramente rasgado en el hombro, pero aparte de eso estaba ilesa. Esa sonrisa también había desaparecido de su rostro. Ella yacía de pie orgullosamente como la ganadora.
KHH. Nina entendía lo que había ocurrido. Eris dio un paso al frente al mismo tiempo que Nina hizo su movimiento. Y mientras Nina balanceaba su espada desde arriba, Eris bajó su cuerpo y liberó su propia espada de luz desde el costado. Lo que Nina no entendía era el porqué. Su propia técnica debió haber golpeado primero. Ella había realizado el movimiento de apertura, y su espada siempre era ligeramente más rápida que la de Eris. Es más, ella había balanceado desde arriba, la cual era la posición de ataque más rápida. Incluso tomando en cuenta que los cálculos fueran ligeramente incorrectos, su ataque debió haber golpeado antes que el de Eris. Pero su batalla ni siquiera terminó en un empate. Porque ella estaba desplomada contra la pared mientras Eris permanecía de pie. No necesitas un poder abrumador para derrotar a una persona, dijo tranquilamente Eris. Nina no lo entendía. Eris había usado una técnica del estilo del dios del norte. Originalmente, la espada de luz era demasiado para la mayoría de los oponentes. Eris había convertido su poder en velocidad. Ella hizo que su ataque solo fuera lo suficientemente letal para noquear a su oponente, lo cual causó que su ejecución fuera mucho más rápida. No fue solo fuerza bruta, sino también una distribución de su aura de batalla. Este era una técnica que aprendió en su entrenamiento con el Emperador del Norte. La velocidad agregada que le daba honestamente era despreciable, comparada al poder de ataque que sacrificaba para lograrla. Aún así, esta diferencia, poco más que el ancho de un cabello, fue lo necesario para tomar la victoria. Magnífico, Eris. Te concedo el título de Reina de la Espada. Nina lentamente se dejó caer en el suelo. Su rostro se retorció mientras su estómago pulsaba del dolor. Ella me venció completamente. Debido a que ellas estaban usando espadas de madera, ella apenas había sido empujada hacia atrás y quedado con un moretón. Si Eris hubiese usado una espada real, habría atravesado directamente el corazón de Nina. Fue un ataque comparativamente débil, considerando que el poder normal de la espada de luz podía partir el cuerpo de una persona en dos, pero todavía era suficiente para matar. Ya que Eris solo recibió una rasgadura en el hombro de su uniforme, eso era más que suficiente para declararla como ganadora. Nina había perdido completamente. Nina suspiró y se sentó en el suelo, acostándose de espaldas. Ella había perdido este duelo en cada forma posible. El movimiento de apertura fue suyo, y todavía fue derrotada. Perdí, completamente y de una forma decisiva. Se acabó. Un peso opresivo apareció en su pecho. ¿Te sientes mal, Nina?, preguntó el dios de la espada. Sí. Grandes lágrimas comenzaron a caer a través de sus mejillas. Todavía tienes espacio para crecer. Anímate. Sí, padre. Ese día, por primera vez en un largo tiempo, ella llamó padre a Gal en vez de solo maestro. El dios de la espada esperó pacientemente que sus lágrimas se secaran. Eris volvió a fruncir el ceño, cruzando sus brazos sobre su pecho mientras estaba de pie cerca. Una vez que Nina dejó de llorar, Gal se dio la vuelta hacia Eris y dijo: te concederé el título de Reina de la Espada, pero no tengo nada más que enseñarte. Ahora eres una maestra. Un maestro, como insinuaba el nombre, era alguien que había logrado el dominio completo del estilo. Nina y Hino intercambiaron miradas. Los dos emperadores de la espada e incluso la reina de la espada Gislan nunca habían recibido el título de maestro. Así de exclusivo era el reconocimiento. También puedo darte el título de emperatriz de la espada ahora mismo, pero en ese caso, tendrás que luchar contra Gislan. Si quieres ir más allá y hacerte llamar diosa de la espada, tendrás que matarme. Él colocó una mano sobre la empuñadura de su espada como si la estuviera desafiando a responder. Eris sacudió su cabeza. El título de dios de la espada no me importa. Supuse que dirías eso. Muy bien, ¿qué vas a hacer ahora? Primero, regresaré con mi familia. Mientras los ojos del dios de la espada miraban dentro de los suyos, él fue golpeado por lo brillantes que eran. Eris siempre había cargado una sensación de pérdida sobre sus hombros. Si ella continuaba su misión de volverse más fuerte y no perdía de vista su objetivo original, tal vez podría derrotar al invencible Orsted. Tal era el potencial que Gal sentía en ella. Acompáñame, Eris. Como prueba de que eres una reina de la espada, te daré una de mis 7 hojas.
Bien. Ese día, los largos años de entrenamiento de Eris Greirat llegaron a su fin. Mientras Eris y el dios de la espada se marchaban, la ceremonia para determinar a un nuevo rey de la espada concluyó oficialmente. Solo Nina y Gino permanecían en la habitación. Por un tiempo, ellos se quedaron sentados en silencio. Ambos estaban abrumados por la frustración y la envidia, pero ninguno de ellos dejó que apareciera en sus rostros, ni hablarían de ello. Silenciosamente, ambos se pusieron de pie y caminaron hombro a hombro hacia el borde del salón efímero, donde eran guardadas las espadas de madera. Cada uno se estiró para tomar un arma. Poco después, los choques de sus hojas pudieron ser escuchados haciendo eco a través de la habitación. Era una sinfonía común que se escuchaba diariamente a través del santuario de la espada, y mientras los dos entrenaban, así también continuó esta melodía rítmica.